Son las 9 de la mañana, 27 minutos. Una columna de este fin de semana en la revista Semana, titulada Claudia Gurizati y RCN, de León Valencia, se volvió viral en las redes sociales. Por eso en la FM no podemos ser ajenos a, a este tema, y tengo que decir que soy parte interesada, que mis intereses son los intereses del canal RCN y de la marca RCN. Así que hemos querido poner en todo caso este tema sobre la mesa porque aquí no hay temas vedados, porque aquí en la FM hablamos de todo. Saludamos a esta hora a la directora de Noticias RCN, Claudia Gurizati. Claudia, buenos días. Hola Vicky, buenos días. Feliz Le, comienzo de semana para ti y para todos. la cogemos en el aeropuerto regresando de Panamá. Sí, por fin aquí ya en una salita en la que puedo hablar. Gracias. Y saludamos también a León Valencia, columnista de la revista Semana. León, buenos días. Y buenos días, Vicky, buenos días para Claudia, y bienvenida a Colombia. Y decirle a Claudia que siempre me dolió mucho su exilio, que tenerla en Colombia es muy importante para el país. De alguna forma, la columna está cuestionando la línea editorial de Claudia Gurizati en Noticias RCN. Me gustaría que sean ustedes dos los que puedan conversar sobre el tema, Claudia, y me gustaría que usted, como buena periodista que es, pues converse, inicie esta conversación con León Valencia. ¿Cuáles son las dudas que le quedan a usted de esta columna que, como le digo, se ha vuelto viral y ha causado mucha polémica? Adelante, Claudia. Vicky, gracias. León, hola. Me alegra saludarte esta mañana. Bueno, ya en un plan diferente porque eres una persona a la que consultamos permanentemente en RCN, en NTN 24 y pues obviamente no eres una persona ajena a nuestra casa. Al contrario, en nuestra casa siempre te hemos querido, te hemos respetado y nos encanta tu forma de expresar lo que conoces sobre lo que sucede en Colombia y bueno, y tu postura editorial que es tan válida como la de los demás. Es una postura que habla de que en Colombia puede haber pluralismo, diversidad, distintas formas de pensar, así que me alegra saludarte ahora, obviamente en otro plano, porque has desatado obviamente una polémica con tu columna, pero vale la pena que lo hablemos. Varias preguntas. La primera, León, ¿usted cree que los planteamientos que hacen la columna, como por ejemplo mi línea editorial, responde a una postura política? ¿Usted no cree que yo tengo derecho como periodista de 20 años de coberturas permanentes en el país, de conocimiento del país, a tener una postura editorial así sea diferente a la tuya? Pues en primer lugar, por la relevancia y por la importancia de Claudia Gurizati en el periodismo colombiano, por la audacia que he tenido siempre, por el respeto que yo tengo por el trabajo que ha hecho siempre, la irreverencia tan enorme. Tengo una admiración muy grande por su vida, siempre lo he dicho. Tengo algunos amigos que la conocen mucho más que yo, y siempre de esos amigos y de esas personas siempre he recibido un perfil de Claudia Gurizati de admiración enorme. Entonces me lo han transmitido y yo también lo comparto, pero precisamente por esa relevancia yo pienso que además la construcción de vida, la construcción de su visión sobre el país, pues es no solo legítima, sino pues me parece a mí necesaria en el país. Yo dentro de las cosas elementales, y son muy elementales porque yo no soy un periodista pura sangre, soy un simple opinador, y los medios me han dado también generosamente el título de analista, y verdad trato de ser analista, pero no soy periodista. No soy un receptor y transmisor de información en el sentido periodístico, pero yo pues de los periodistas siempre he recibido la cosa elemental de la diferenciación entre opinión o línea editorial y periodismo e información, y el respeto por eso, por la información, y de buscar que en la información se trate de buscar, digamos, los distintos versiones que hay sobre cada tema. Y ahí entonces yo pienso que en el caso, y en eso puedo estar equivocado, pero en el caso de digamos, de lo que ama, de las distintas entrevistas, de alguna entrevista que le leí a Claudia, de las distintas
he estado examinando siempre NTN, he estado examinando ahora lo que empieza a hacer RCN, y digo que esa línea editorial, pienso yo, está muy sobredeterminada, está, digamos, muy fuerte sobre la información, que atropella la información propiamente dicha, y que, digamos, se sobrepone la línea editorial enormemente sobre la información, sobre temas candentes de la vida nacional y sobre actores políticos muy importantes. A mí, en realidad, no me preocupa, digamos, que, por ejemplo, una distancia con Santos, a mí no me preocupa una distancia suya con el proceso de paz y las críticas al proceso de paz. Eso me parece relevante, importante, pero eso no es lo más importante. Lo más importante es que en realidad en Colombia es muy estrecha los niveles de información en todos los temas, no solo en el tema de paz, sino en todos los temas. Porque realmente los que hacen la información, sin menospreciar la radio y la importancia de la radio y la importancia de otros medios impresos, son los dos canales de televisión. Uno ve en los pueblos y en cualquier lugar de Colombia encendido el televisor en RCN o en Caracol. Y entonces la pluralidad, el respeto por la información y por las diversas voces, ya no solo por las voces del gobierno y de la oposición, sino en encontrar una manera de comunicar, haciendo oír todas las voces de este país que se están empezando a se están empezando a expresar en un momento de cambios del país, de coyuntura, de terminar una guerra, y esa es mi preocupación. Yo no tengo ningún reclamo personal, como tú dices, me han querido mucho en RCN y en NTN, yo soy permanente entrevistado de esas cadenas, no tengo ningún reclamo, ninguna animadversión personal con Claudia Gurizati, al contrario, una admiración muy grande, pero expreso esa preocupación. Y ha habido un malentendido que yo sí quiero aclarar. Al final de mi columna hablo de riesgos del grupo empresarial Ardila Lune. No, para nada, y me duele que de pronto haya generado esa equivocación, como si fuera riesgos de seguridad para el canal o riesgos de seguridad para Claudia Gurizati. No, hablo de riesgos en el sentido empresarial, de ir un poco en contravía a lo que está pensando el país, a agregar a salirse del uribismo y el santismo, a agregar a salirse de esta cosa polarizada que hay, de buscarle otros ángulos a la información en el país. Hablo de riesgos del grupo empresarial en ese sentido, de ir un poco en contravía al sentimiento y a lo que se está empezando a cuajar en el país, y no solo no tiene nada que ver con riesgos. Y creo, porque yo le pregunté también a las FARC en La Habana hace mes y medio, le pregunté a las FARC de frente, señores, ustedes realmente, ¿qué tienen sobre Claudia Gurizati? Ustedes la amenazaron en el 2001 y me dijeron... Perdóneme si en este momento le interrumpo, pero el tema que usted insinúa del grupo empresarial con lo que finaliza la columna, a mí realmente sí me preocupa, y se lo planteo de la siguiente manera. Si usted tiene algún tipo de información o alguna suspicacia de que el grupo empresarial dueño de Noticias RCN, que yo dirijo en este momento desde hace 2 meses, desde el 1 de abril, puede estar en riesgo porque hay una periodista que llegó a hacer su trabajo periodístico, que puede que esté en consonancia o no de lo que esté haciendo el gobierno. ¿No esa es una nueva modalidad entonces de censura? Presionar al dueño del medio para que el dueño del medio se sienta débil, frágil o afectado, y tener que poner a un periodista o que se sienta obligado, no creo que RCN lo vaya a hacer, pero que el mensaje sea, ponga a alguien que piense de esta manera. Eso no es grave, León, no es, más bien debería ser la denuncia, porque alguien piensa distinto, entonces hay un riesgo para esa empresa que pone un periodista que piensa distinto, porque yo realmente, dentro de mis principios y formación democrática, eso me parece un escándalo. Pensar tan siquiera que un gobierno tome represalias contra un grupo empresarial porque hay un periodista que de pronto este gobierno le está incomodando ciertas cosas. No, eso es malentendido, Claudia. Ni de seguridad, ni con eso estoy ocupando actitudes del gobierno frente al canal, ni frente a grupo empresarial de la Línea. Yo lo que quería decir, y si quedó malentendido ahí, yo quiero corregirlo y quiero que eso quede claro. Hablo de riesgos del grupo empresarial en relación a ir en contravía a lo que ni siquiera el gobierno, y a lo que pienso yo es
es el momento del país. Nosotros estamos buscando terminar una guerra de 50 años que ha traído mucho dolor para el país y en el cual ha habido cosas, digamos, durísimas durante todos estos años. Son 220.000 muertos, son más de 6 millones de víctimas que ha producido este conflicto. Es decir, tenemos un 15% de la población es víctima. Dentro de las víctimas, una de ellas ha sido Claudia Gurizati por las amenazas. Yo incluso le pregunté, quiero decirle esto, yo le pregunté de la FARC, ustedes amenazaron a Claudia Gurizati, ustedes van a persistir en la amenaza a medios, ustedes van a, en una conversación privada que tuvimos algunos en La Habana hace un mes y medio, me dijeron todo lo contrario, me dijeron, no, nosotros primero estamos en un momento distinto y segundo, aún en ese momento de 2001 lo dijeron, no sé si será cierto, simplemente lo transmito, nosotros no teníamos ningún plan para matar a Claudia Gurizati. Pero lo pregunté por lo específico del tema y por lo que se está viviendo en el país y por lo que están viviendo los medios. Pero quiero corregir si dejé alguna idea que pudiera decir amenazas del gobierno, presiones del gobierno sobre el grupo, que eso era lo que ocupaba en la columna, o cualquier tema de amenaza de seguridad. Más allá, el debate es sobre la importancia. Sí, eso es importante aclararlo, León, porque a mí sí me impresionó mucho leer eso. Usted sabe que las presiones de los gobiernos frente a los medios y frente a los grupos que se la juegan por un periodista o por un medio que de pronto les incomoda, pues que son reales, no es mentira. Y cuando los presidentes creen que son intocables o sus gobiernos son intocables, pues pasa lo que pasa en Ecuador, que Rafael Correa se cree en que tiene toda la verdad y cualquier medio que ose llevarle la contraria, pues es un medio que inmediatamente es castigado. Y no lo digo yo, lo dicen todas las organizaciones defensoras de la libertad de expresión y de prensa. Entonces, frente a eso sí me alegra haber aclarado este punto, porque además no creo, por el talante de Juan Manuel Santos, que vaya a tomar una decisión contra un grupo empresarial que es al que yo trabajo, en el que yo trabajo, y al que pues también le debo una responsabilidad. No soy ajena, como dice Vicky también en la presentación, pero yo también creo que la organización Ardila Lule, este país, pues le debe parte de la generación de empleo y del progreso que hemos tenido. Entonces yo creo que aclarar ese punto de que hay un riesgo porque puede venir una presión del gobierno, pues me alegra que no conozca de ellas, León, porque eso puede llegar a pasar y espero que usted no sea la persona que nos lo haya advertido, espero que eso no sea cierto, porque sería muy triste para la libertad de expresión del país. Ahora, paso a otro punto, León, y perdóneme que tome en este momento la palabra, tiene que ver con que usted considera que NTN24 es un medio de propaganda en contra de la izquierda de América Latina. Yo respeto mucho esa visión, si es la visión que usted tiene, pero yo sí quiero aclarar la mía. La mía es que hemos sido críticos frente a un gobierno como el de Venezuela, que dice Amnistía Internacional, Human Rights Watch, Human Rights Foundation y todas las ONG defensoras de los derechos humanos, que es el principal problema en América Latina de opresión por parte de un Estado. Y como creemos en esos principios, León, vamos a seguir denunciando lo que pasa ahí, como vamos a seguir denunciando los atropellos de Correa contra la libertad de expresión, y como vamos a seguir cubriendo cada una de las cosas que suceden en cada uno de los países de nuestra región, porque nosotros informamos sobre México, sobre Argentina, sobre Chile y Michelle Bachelet, sobre Bolivia, sobre Paraguay, sobre Uruguay, sobre Centroamérica, sobre Panamá. Lo vamos a seguir haciendo, así haya personas que crean que mostrar la verdad de un país con presos políticos, con detenidos políticos, que ni siquiera permiten la defensa jurídica de estos prisioneros políticos, como lo ha dicho el mismo expresidente del gobierno español, Felipe González. No lo decimos nosotros, lo dice uno de los líderes más importantes de la izquierda de Europa. Pues lo vamos a seguir haciendo, León. Y tú seguirás siendo invitado para que digas lo que pienses. No, esto no es nada personal, porque yo al contrario soy una creyente en que entre más diversidad informativa haya, si no pensemos igual, pues mejor todavía, y el cariño además no se diluye con estas cosas. Eso sí, usted puede contar con eso. Claudia, yo en particular en ese punto, en el punto de lo que es la manera como los gobiernos de izquierda de América Latina están tratando la prensa, tratando de controlarla a través del expediente político de los gobiernos, de limitar
limitar su acción. Estoy en completo acuerdo con usted. También creo que hay temas de libertades políticas en esos países. Creo que ahí tenemos una sensibilidad común respecto de eso, y para nada soy solidario con el gobierno, ni el de Chávez ni el de Maduro, en esos puntos de libertad de prensa y en los puntos de libertades políticas. Tampoco lo soy con Correa, tampoco lo he sido con el gobierno de Argentina, con los Kirchner. Ese es un punto en el que estamos de acuerdo. Pero en general también yo tengo unas cosas frente a esos gobiernos. Y es que los gobiernos en América Latina emergieron después con banderas sociales y en algunos países han logrado cosas fabulosas, como en el caso de Bolivia, de integración de ese país, de la voz, de poner la voz de los indígenas, y además de ser, y en el caso de Bolivia y en el caso de Ecuador, de mostrar un camino distinto de desarrollo y un camino distinto de crecimiento económico. Es impresionante que un gobierno indígena haya logrado poner a Bolivia en el nivel de darle un salto en la economía, darle un salto en el desarrollo, también Ecuador, y hay gobiernos como el de Chile, la izquierda chilena, que yo creo que merecen, digamos, en el aspecto económico, social, en los aspectos sociales, un reconocimiento sobre esos temas. Ahí tenemos diferencias en el punto de, la valoración de conjunto de estos gobiernos. Usted pone el ojo en un aspecto y sobre ese aspecto construye, digamos, una matriz de información. Se escucha también a los sectores oficialistas de Evo, a los sectores oficialistas de Correa. Hay programas de debate en donde están las dos partes debatiendo. De ninguna manera se niega esa otra realidad que usted plantea. O sea, eso también hace parte de los programas de NTN 24, tener las voces de todos. Y hay debates y debates fuertes con personas que piensan de una manera y de otra manera. Lo que pasa es que obviamente el tema de las violaciones a los derechos humanos a plena luz del día, como ha pasado en Venezuela, pues se vuelven noticias grandes y noticias que acaparan la atención. Ese es el punto, son puntos de matices sobre todo eso. Creo que la manera como abre NTN el lenguaje que utiliza, pues no lo comparto. Y lo digo con franqueza, y pienso que no sería un esquema muy favorable para el país. Yo no digo para Santos, no digo para a mí me tachan a veces porque soy un validador del proceso de paz como columnista y como analista político. Me tachan a veces de santista. Soy solo un validador del proceso de paz, porque ahí tengo no solo un pensamiento político, sino ahí está mi corazón. Yo siento mi obligación ética de contribuir a que termine esta guerra, porque yo estuve en el conflicto, porque yo ayudé a formar este conflicto, y tengo la obligación moral y la obligación política de buscar que esto termine, y ahí tengo un sesgo. Entonces yo soy un validador de eso, pero más allá no soy. A mí pues no tengo ninguna solidaridad con el gobierno de Santos distinto a esto, y hablo desde ahí, desde esa perspectiva. Entonces yo pienso que no sería lo mejor, pero lo expreso, intenté expresarlo con todo respeto, sin ofenderla personalmente a Claudia, y lo que yo he recibido pues ayer y hoy, se volvió viral esa columna. Me alegra mucho poder hablar con Claudia, porque lo que yo he recibido son insultos, groserías, amenazas de una gente que yo creo que tampoco se sentiría muy enaltecida, Claudia, como la defienden, porque de verdad que las redes sociales se convirtieron en una cosa muy dura contra cuando tenemos cualquier desaveniencia, cualquier opinión distinta sobre estos temas, de manera que como la han defendido ayer y hoy es una manera lamentable, porque son amenazas, son ataques, son insultos, y siempre hablan de mi pasado como si el haber estado en el conflicto y luego haber rectificado todo ese camino y haberme convertido en una persona dedicada a promover la reconciliación de este país, y claro, desde posiciones críticas y desde posiciones de columnista que
obligado a veces a poner el dedo en la llaga de cosas, pero desde ahí con el mayor interés, y bueno, recibo toda clase de ataques, y yo esperaba que la columna fuera, y la hice conscientemente, que fuera más un llamado de atención que se recibiera como un ataque de parte de Claudia y de parte del canal. Nota, dos puntos que mencionas que me parece que vale la pena resaltar, y tampoco quiero abusar ya con el tiempo de Vicky. El primero, obviamente, la respuesta en las redes sociales agresivas y amenazantes siempre las he rechazado, porque si en defensa mía va a haber amenazas en contra de los demás, pues no acepto esas defensas, porque yo también lo vivo. Es decir, yo tengo muchos seguidores que obviamente me defienden con buenos argumentos, que están protegiéndolo a uno, pero yo también recibo amenazas después de cada una de estas columnas de personas que creen en estas estigmatizaciones, que uno está respondiendo a unas decisiones políticas y no periodísticas, que lo estigmatizan a uno dentro de la extrema derecha, dentro de los grupos paramilitares, y también recibo este tipo de amenazas producto de esas reacciones anárquicas irreprochables frente a columnas como la suya. Entonces, créame que lo entiendo, que se rechazan, y que en mi caso tampoco me gusta que me amenacen, porque hay una persona que escribe que la postura editorial no le parece y que terminan convirtiéndose en estos problemas. Lo que pasa es que también en eso pues tenemos que aceptar, estamos en un mundo de anarquía en las redes sociales y somos personajes públicos y siempre estarán los desadaptados que reaccionan de esa manera. León, pero así como le pasa a usted, créame que también desde que salió su columna, a mí también me está pasando, y estoy ahí con el Twitter con ciertas personas que se atreven a hacerle una amenaza, y además con versiones absolutamente falsas del trabajo de uno. No quiero realmente, Vicky, abusar de tu tiempo. Si quieres darle la palabra a León para creo que ya simplemente quiero aclarar lo último también frente a León. Sí. El proceso de paz es responsabilidad de todos, no solamente de quienes creen ciegamente en él, también es de quienes tenemos cuestionamientos porque no percibimos voluntad por parte de las FARC, que nos sentimos que todavía las FARC no han sido capaces de decir a sus víctimas perdón por el daño que les hicimos. Hay decenas, centenas de familias, centenares de familias que no saben qué pasó con su hijo, con su esposo que se fue secuestrado. Hay niños que caen en minas. Y RCN, desde abril cuando llegamos, hemos tenido primicias sobre el proceso de paz, como los avances de la Comisión Técnica y los posibles puntos de concentración en el futuro, como el plan de desminado, que ha sido positivo, ha sido de las pocas cosas que los colombianos aceptan como una muestra y voluntad de paz por parte de las FARC. Y lo hemos informado con lujo de detalles. Es decir, yo creo que el compromiso frente a la paz no solo puede verse desde quienes aplauden todo lo que sea posible para lograr la firma en ese papel, y quienes creemos que tiene que haber compromisos de fondo, y por eso tenemos a veces posturas críticas, digo desde lo editorial, y desde el punto de vista informativo estaremos informando también esos avances, como lo hemos hecho hasta ahora. O pregunto, ¿hay algo de malo en contar que empezó el plan de desminado, que tenemos las imágenes de la comisión que llega en exclusiva, que sabemos el lugar en exclusiva y que vamos contando uno de los poquitos avances reales para la gente? Eso también quería aclararlo, por si alguien que no ha visto todavía Noticias RCN quiera ver. Y si te dejo a ti. Sí, son las 9:51 a.m. León, creo que me parece que es muy interesante esta conversación. Se quedan algunos temas por fuera. Usted en su columna plantea, y muy rápidamente, Claudia, le pediría que resolvamos este punto para cerrar esta conversación. Plantea una anécdota que dice él conoció en medio de la campaña política y del último debate en televisión entre Santos y Zuluaga, y dice o pone sobre la mesa el hecho de que algunas personas hayan salido de RCN Televisión, de Noticias RCN. No sé si quisiera, Claudia, para cerrar y ya despedir esta conversación entre ustedes dos. Sí, claro, y sí, por supuesto. El primer punto, que tiene que ver con la negativa de Santos de asistir a un debate, sí, y bueno, es grave para un país y su democracia, que un presidente se niegue a asistir a un debate porque es un periodista crítico, imagínense. Pero eso pasó. ¿Por qué no fue público? Porque fue un pacto de caballeros, eso lo conocimos el presidente de RCN, el anterior director de Noticias RCN, Rodrigo Pardo, y yo, y decimos hacer pacto de caballeros de no contar, porque el momento de la campaña estaba tan álgido, tan polarizado,
que no quisimos salir en una especie de victoria de ganar round. Yo no veo el país como en un ring de boxeo. Al contrario, me preocupa profundamente que pasen este tipo de cosas. Además, un presidente que tenía todas las garantías, que me conoce, que conoce a Rodrigo Pardo y que era un pool, digamos, de preguntas y de periodistas, pues que yo creo que nos hemos ganado nuestra credibilidad. Le incomodaba que hubiera una periodista que de pronto le pudiera hacer un par de preguntitas más incómodas. Entonces decidió no ir y mandar el mensaje con el expresidente César Gaviria. Me da pena contar esto, pero bueno, veo que el pacto de caballeros por algún lado se rompió, porque hemos decidido mantenerlo en silencio y precisamente porque si hubiéramos hablado, lo hubieran interpretado como si hubiéramos ayudado a la campaña de Zuluaga. En ese momento, harto y bastante que le hubiera convenido saberlo, pero como somos caballeros y decentes, decidimos mantener esto callado, pero bueno, ya se hizo público a través de la columna de León Valencia, entonces, pues sí, es muy grave, para mí muy grave, que un presidente censure periodistas, y periodistas, sí, porque tienen algunas críticas. Y lo segundo, pues vi que, mire, todos los directores tenemos derecho de trabajar con los periodistas, con los que nos sentimos cómodos, y los periodistas tienen derecho a quedarse o a irse. Yo no puedo obligar a nadie a que se quede trabajando conmigo si no quiere y si tiene otros proyectos que le motivan más. Y así es. Ellos no se fueron por ninguna postura editorial, porque es más, ni conozco cuál es la postura editorial de ellos, porque lo conozco como a todos ellos como periodistas que consiguen noticias. Punto. Ese es el punto que yo quería aclarar. León, ¿algo para finalizar, para despedirse de Claudia? No, yo creo que esta polémica, pues, es una polémica sobre la forma de comunicar en Colombia, sobre todas las discusiones que hay, es una polémica abierta en la que yo, pues, actúo con la convicción de que no soy el que más conozco el tema. Me metí en la polémica porque me preocupa mucho el momento que vive el país. Quizás yo lo perciba de manera distinta como lo perciben pues mucha gente en Colombia. Yo creo que hay un momento de ruptura en el país, de cambio, un momento hacia adelante, y que debemos también repensar los medios de comunicación y repensar la comunicación en Colombia de cara a este momento de terminación de la guerra y de florecimiento de otras fuerzas políticas, de otras tendencias sociales. El país está cambiando y los medios deberían repensar eso. Es mi humilde percepción, y por eso me metí en este debate. Son las 9:55 a.m. Hemos aplazado nuestros breaks de comerciales que son obligatorios, pero creo que vale la pena dar esta conversación a Claudia Gurizati, directora de Noticias RCN. La dejamos tomar el avión. Claudia, gracias por estar con nosotros en la FM esta mañana, y gracias. Gracias, y perdón el tiempo que nos tomamos, León. No, perfecto. Gracias. Estos debates son muy interesantes, construyen democracia. Y usted sabe que el cariño no se diluye con las diferencias. Ante todo eso, este es el país que necesitamos, un país en el que podamos debatir con cariño, no con rabia. León, mil gracias también, columnista de la revista Semana. Veo que su columna es la más leída a esta hora en la revista. Un abrazo y gracias también por favorecer por poder permitir esta conversación. Gracias, Pichi. Un buen día. Son las 9:56, lo dije al principio. Aquí somos parte interesada. Nuestros intereses son los intereses de Noticias RCN, por lo tanto, creo que dejamos que la opinión se la formen ustedes, nuestros oyentes de la FM. 9:56.